Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Queremos agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan. Informarles que estamos aquí presentes diputadas y diputados de varios partidos, del PAN, de Acción Nacional, del PRI, del PRD. También nos acompañan compañeras, si no me equivoco, ¿habrá alguna de Morena? Compañeras de Morena que nos hacen favor de acompañarnos. Y también, no sé si me falta de Movimiento Ciudadano, si habrá alguna compañera. Bueno, pero el tema del día de hoy que habremos de abordar es un tema el cual traspasa colores e ideologías. Es un tema que nos une a todas las mujeres y estoy segura que muchas que están en estos momentos participando en el Pleno también están sumadas en esta causa. Saludamos con aprecio a todos quienes hoy nos acompañan. El matrimonio infantil es cualquier unión formal o informal en donde alguna de las partes es menor de 18 años de edad y representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Son las mujeres quienes en mayor medida contraen matrimonios antes de los 18 años de edad por presiones económicas, sociales, culturales en nuestro país. En 2014 se promulgó la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, los casos en México persisten, argumentando en muchos casos usos y costumbres. De acuerdo con el Censo de la Población y Vivienda 2020 del INEGI, casi 20,000 niñas de entre 12 y 14 años de edad viven actualmente en matrimonio o unión libre, y 7 estados concentran la mitad de las niñas en esta situación: Estado de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Puebla. Vale la pena comentarles que aquí habemos diputadas que representamos a estos estados. Y en algunos estados el motivo es una tradición, la tradición de la dote o venta de las niñas, lo que bien puede considerarse trata de personas. Según estadísticas de Yo Quiero, Yo Puedo, Organización Mexicana de la Sociedad Civil, 4 de cada 10 niñas son vendidas para casarse con hombres adultos en al menos 66 comunidades del municipio de Metlatónoc, en Guerrero. Con información de una investigación de la periodista Heréndina Aquino, publicado en Animal Político el año pasado, se documentó este fenómeno en el que se revela que los precios que se pagan por las niñas en Guerrero van de los 30 hasta los 180,000 pesos, dependiendo de la edad, las habilidades para las labores del hogar, incluyendo, desafortunadamente, también si son bonitas o no. Entre más jóvenes son más caras, aunque quien decide cuánto cobrar por ellas es su propia familia. La CEDAW y la ONU emitieron una recomendación conjunta desde el 2014 que a la letra dice: el pago de dotes y de un precio por la novia que varía entre las comunidades practicantes puede incrementar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia y a otras prácticas nocivas. El marido o sus familiares pueden participar en actos de violencia física, psicológica, incluso asesinatos o ataques con ácido, si no se satisfacen las expectativas relacionadas con el pago de la dote. En algunos casos, las familias pueden acordar el matrimonio temporal de su hija a cambio de un beneficio financiero, lo que se denomina también matrimonio contractual. El Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CEDAW, ha insistido reiteradamente en que permitir que se decida el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas constituye una violación a los derechos de la mujer elegir libremente a su cónyuge. El matrimonio infantil tiene consecuencias de embarazo temprano, violencia sexual y de género, deserción escolar, mortalidad materna, pobreza y en general limita las oportunidades de la vida de las niñas y de los adolescentes. Es por eso que hoy aquí diputadas de todos los colores y de todos los partidos decimos, es por ellas que hoy decimos: las mujeres no se venden, las niñas no se venden, las adolescentes no se venden. Esto tiene ya que parar. Siguiente participación de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí siempre es un gusto saludarlos desde la montaña de Oaxaca, y hablar de uso y costumbre es hablar de abuso y costumbre también, tal cual como se debe de escuchar. Abuso y costumbre representa casarse a las niñas a los 12 años. Abuso y costumbre representa violencia, y hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo y hay que denunciarlo. Ningún uso y costumbre puede ostentarse en cambiar, en intercambiar
cambiar las niñas. Y todas y todos los que estamos aquí hoy presentes, desde la distancia, desde el Congreso de la Unión, medios de comunicación, somos responsables para romper estos paradigmas culturales, para empoderar a las niñas, para que nunca más escuchemos una historia en que digan es que son casos excepcionales. Ninguna historia de una niña que se case a los 12 años es excepcional. Todas las historias de las niñas son excepcionales. Entonces, por lo tanto, tenemos la gran responsabilidad también de exigir a las dependencias de gobierno qué está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres, qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué está haciendo el gobierno de Guerrero también en estos casos y qué está haciendo el sistema de justicia. Que no me digan, es que es la autonomía de las comunidades, es que es el uso y costumbre. Ese no es el uso y costumbre en nuestras comunidades. El uso y costumbre en nuestras comunidades es nuestra mayordomía, es nuestra fiesta, es nuestra lengua, es nuestra vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos. Lo he dicho ahora, lo dije hace 15 años, lo dije cuando yo tuve que huir de mi entorno para no casarme a los 12 años y tener la posibilidad hoy de estar aquí con ustedes, porque cuando una niña va a ser entregada en matrimonio, se llora en soledad, se llora abajo de la cobija. Y por eso los que hoy estamos aquí en esta responsabilidad, tenemos la gran responsabilidad de exigir que se haga justicia, de ya no ampararse en la cotidianidad, en la normalidad y en el uso y costumbre. Ese uso y costumbre no puede existir, no puede seguir existiendo. Y ahí tiene que aplicarse la justicia, ahí tiene que estar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque tiene que ser sancionado todo aquel que entregue una niña a los 12 años. Y también tiene que ir acompañado con programas sociales, no los programas que solamente regalan las cosas, sino que los programas sociales tienen que ir con un componente que es decir a mamá, papá, si mandas a tus hijas a la escuela no te toca, si no mandas a tus niñas a esto, a lo otro, no te toca. Entonces por eso es importante que todas y todos hagamos conciencia y denunciemos. Así que muchas gracias a todos y a todos. Para decir que eso sería una violencia y eso tiene que visibilizarse. Muchas gracias a todos y a todos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Marta Robles Ortiz, diputada federal por el Distrito 29 de Nezahualcóyotl, integrante de esta gran comisión de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los que estamos aquí reunidos definitivamente no nos unen los colores ni nada, es una sola misión, ver por la niñez, pero nos encontramos con esta situación tan grave que se vive en Guerrero y en otros estados. Definitivamente estamos en contra, queremos que se elimine totalmente estos usos y costumbres. No estamos en contra de los usos y costumbres de nuestras comunidades, sino de la práctica contra estas niñas. Definitivamente se les arruina la vida a estas mujeres, a estas niñas, a estas personas que se les vende, que se les trata de esta manera como si fueran una cosa. Ya cada uno de nosotros tenemos una historia cercana que nos han hecho saber, porque esa es la coincidencia que tenemos quienes integramos esta comisión, que tenemos cerca personas que nos comentan sus situaciones de vida. Entonces estamos aquí para hacer algo al respecto, hacemos un llamado también a toda la sociedad, a toda la comunidad, a que se nos una, que nos manifestemos en contra de esta situación que están viviendo estas niñas. En Guerrero actualmente es una noticia que se ha difundido mucho. La gobernadora de ese estado ya se manifestó en contra, pero hay que llevar a cabo acciones que den resultados positivos. Es cuanto lo que les quería compartir. Gracias, buen día. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Quienes estamos en la Comisión de Niñez, particularmente estoy yo de secretaria en la Comisión de Asuntos de la Niñez. Para nosotros, siguiendo al artículo 4 constitucional que establece los derechos de los niños y de las niñas, y por supuesto el interés superior de la niñez, obliga a interpretar siempre en favor de, en este caso de la niña, porque es contra quienes se violenta y se establecen los matrimonios infantiles, y siempre tendremos que interpretar a favor de ellos. Así es que no puede haber ningún uso, costumbre, o como por ahí decían, o de ningún abuso
o costumbre en contra del interés superior de las niñas. Queremos también unirnos al llamado hacia las autoridades, pero también a que el presupuesto de egresos se enfoque también a favor de la niñez y la promoción de sus derechos para que esto nunca vuelva a pasar, ni excepcionalmente ni generalmente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su interés en este tema del que no vamos a quitar el dedo en el renglón. Y como ustedes pueden ver, yo personalmente me siento profundamente orgullosa de que aquí estemos mujeres y hombres de todas las filiaciones partidistas, porque este es un tema de derechos humanos. Quiero compartirles que la semana pasada, quienes integramos la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentamos un punto de acuerdo que aprobamos por unanimidad, con el amplio consenso de quienes integramos esta comisión, para reiterar nuestra exigencia de que sea el Pleno de la Cámara de Diputados quien condene los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre en la comunidad de Dos Ríos, en Cochuapa el Grande, en Guerrero. Y que se condene no solo ese, sino cualquier acto que justifique la práctica de la venta de menores y o el matrimonio infantil en comunidades indígenas, pero también en las no indígenas, porque no es un tema que se circunscriba a condiciones de estrato social ni de origen étnico. También estamos exhortando a diversas autoridades estatales y municipales para que se determinen las responsabilidades penales y se brinde no solo justicia, sino protección y una reparación integral a las víctimas, así como la adopción de medidas para garantizar la no repetición de estas acciones delictivas, porque hay que decirles cómo son. Y miren, celebramos, y era algo que también motivó esta conferencia de prensa entre algunas de nosotras, que en el Senado se haya presentado una iniciativa que recibiremos con mucho interés y desde luego con un ánimo de sumar con la colegisladora. Pero yo quiero aquí recordar que en 2019, la pasada legislatura, aprobamos reformas al Código Civil en materia de prohibición de matrimonio infantil, que la ley de trata, en el artículo 28, sanciona las prácticas relacionadas con los matrimonios forzados, que es el caso de los matrimonios infantiles o de la venta de menores. Y por eso yo creo que está muy bien tener normas, pero hacen falta presupuestos y voluntad política para que realmente estos menores tengan oportunidades reales de ir a la escuela, de tener estancias infantiles, de tener escuelas de tiempo completo, porque no hay que olvidar pues que muchas veces son agredidos por quienes son más cercanos, por quienes debieran protegerlos. Así que también el exhorto, si me lo permiten en esta ocasión, va al CIPINA, para que dé a conocer los datos más recientes, pero no solo los datos, porque de diagnósticos pues llevamos no sé cuántos días discutiendo este tema y lo volveremos a discutir en cuanto surja otro caso de los que nos enteramos, porque no nos enteramos de todos. Necesitamos hacer valer la presencia del presidente de la República en la cabeza de CIPINA. Qué bueno que el presidente de la República está al frente de CIPINA. Le queremos pedir de manera respetuosa pero enérgica que use esa fuerza del Estado para respaldar a la niñez y hacer valer todos sus derechos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y quedamos a sus órdenes, no solamente por si alguna compañera o compañero quiere hablar, sino si tienen alguna pregunta. Gracias, diputada. Aquí tenemos varias preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, diputadas. Hola. Preguntarles que si realmente este problema es de usos o costumbres o también tiene que ver mucho con la pobreza que hay en muchas comunidades, porque a las niñas las venden a veces por dinero o las intercambian por animales de corral. Aquí en este caso realmente, ¿qué hay que hacer para terminar con el problema? Uno,
sancionar a los hombres mayores que, aprovechando su estatus económico, pues van a las familias y compran a las niñas, o a los papás que por necesidad o por lo que quieran las venden para tener dinero, porque pues leyes hay muchas. Cada año se presentan varias iniciativas al respecto, pero vemos que esto no disminuye y a las muchachitas, a las niñas, pues lo siguen vendiendo. Incluso hay casos de que a los niños también los compran pues como para llevarlos a trabajar al campo. Entonces, ¿qué realmente hay que hacer para que esto se termine? Gracias. Mira, lo acabamos de decir, la ley siempre es perfectible, qué bueno que sigamos legislando, pero lo que necesitan las menores y los menores son oportunidades reales, de poder tener opciones y pues no esta discusión. Los usos y costumbres no están por encima de los derechos de la niñez. Por cierto, que hoy en la Comisión de Derechos de la Niñez tuvimos una capacitación, fuimos co-convocantes gracias al interés y al esfuerzo de la Red de Derechos por la Infancia y de World Vision, que es una asociación civil, que si nos permiten pondremos a su disposición, quedó grabada y es una capacitación para legislar con perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Diputada, pues dicen que Mariana, no está por encima de la ley, pero vemos que esto no se termina. ¿Ya cuántos años tienen insistiendo, pero la venta de las niñas sigue? Entonces, pues pesan más estas dos situaciones, la pobreza y las costumbres, que realmente la ley, porque en algunas comunidades ni las conocen. Gracias. Creo que complementando lo que decía mi compañera Ana Lilia, es muy importante también el tema, y lo explicaba muy bien también nuestra compañera Eufrosina, el tema de educación y corresponsabilidad. Por supuesto que va de la mano un tema de la pobreza, como bien lo comentan, pero aplaudimos de cierta manera el tema de los programas asistencialistas que hay, porque sin duda alguna sirven, pero creo que hay una palabra bien importante que se llama corresponsabilidad, y entonces estos programas que sí llegan a muchos de estos lugares para justamente evitar que por necesidad económica se tenga que recurrir de vender a una menor, pues hay que tener corresponsabilidad y que entonces estos programas estén ligados a que las personas que tienen un buen comportamiento y que no se van a prestar a algo tan lamentable como esto, pues entonces ya no tengan acceso a estos programas, y las personas que sí los tengan, pues de alguna manera puedan saber y tener este conocimiento, que solamente lo vamos a lograr de la mano con la educación para evitar esta práctica. Sabemos que en las leyes ya hay muchas, ya lo decía nuestra compañera Nelia, pero estas dos palabras creo que son muy importantes: educación y corresponsabilidad. Mariana Nazar Piñeiro, del PRI, de Oaxaca. Siguiente pregunta, Jimena Mejía, del Excelsior. Hola, buenas tardes, diputadas. ¿Me oyen? ¿Sí? Perdón. Buenas tardes, diputadas. Quiero preguntarles si por los dichos del presidente, que más bien ha minimizado este delito contra las niñas y adolescentes en sus estados, ustedes como representantes, ¿han notado un aumento de matrimonios forzados con las niñas, o incluso que los mismos varones agresores pues se sientan con el derecho de seguir esta práctica debido a que el presidente pues minimiza esta situación e incluso enaltece los usos de costumbres y estos abusos? Gracias. Bueno, nosotros consideramos que la figura presidencial es una figura totalmente relevante en el país y nos gustaría que fuera aliada de estos temas. Nosotros buscamos hacer visible lo que parece invisible, y no importa la autoridad que manifieste minimizar o no el caso, es un asunto que se da en muchos estados y ustedes tienen pleno conocimiento de ello. Y creo que lo que estamos haciendo aquí, las distintas fuerzas políticas, es poner el dedo en la llaga y buscar que esos niños y que esas niñas sean salvaguardados por el Estado mexicano. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Otra pregunta, diputada, de Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta es la siguiente. Este tema, de acuerdo al mapa que veo ahí, tiene que ver con la pobreza, ya lo comentaba la compañera, tiene también que ver con la educación y la autoridad. En las comunidades muchas veces hay una autoridad municipal o ejidal, pero aparte hay una autoridad religiosa y el maestro
de la comunidad también es parte importante, pero muchas veces por miedo no hacen nada y permiten que pasen las cosas. Entonces yo creo que si tienen ustedes algún plan para buscar acercarse por medio de esas dos autoridades, que puede ser la religiosa, algún pastor o alguna iglesia católica, o el tema de los maestros, que son muy importantes y son quienes tienen el contacto con las niñas, en este caso porque les dan clases y a lo mejor las ven tristes, las ven llorando y puedan percibir las situaciones y que por medio de la SEP pueda haber un enlace para poder hacer llegar esto a alguna autoridad, alguna procuraduría especial que hubiera en cada estado, sobre todo en donde estén más arraigados estos temas, ¿no? Creo que es bien importante y justamente esto que comentas, en todos los estados, los DIF estatales tienen procuradurías que justamente se hacen cargo de estos temas. Yo tuve la oportunidad de ser directora del DIF en el estado de Oaxaca y justamente los maestros son una de las voces más importantes. A través de ellos es como tenemos conocimiento de estos abusos sexuales que ocurren en las menores y en los menores, y sin embargo reforzar esto va a ser muy importante. Pero hay que retomar también lo que decía la compañera Ana Lilia, presupuesto. Al final del día, si estas dependencias no tienen el presupuesto suficiente, se vuelve muy complicado llegar a esas comunidades. En Oaxaca tenemos 570 municipios, 453 son de usos y costumbres, y se hace un esfuerzo inmenso por parte del gobierno estatal, de los municipios, muchas autoridades, pero creo que el empuje de la federación sería más importante para que pudiéramos tener por lo menos los presupuestos que teníamos en los años 2016 y 2017 para que podamos seguir educando y, vuelvo a repetir, exista corresponsabilidad con esas autoridades. Igual decía la compañera que el presidente minimiza esta situación a lo mejor para evitarse el problema, el costo político que le pueda generar. Entonces a lo mejor habría que ver otra opción, ¿no? Ya están los dos poderes o las dos cámaras en el mismo tema, faltaría que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se alinearan en el bien de las niñas, ¿no? Bueno, es importante señalar que aquí habemos 3 comisiones presentes y ahorita voy a explicar por qué comento esto. Estamos integrantes de la Comisión de Género, integrantes de la Comisión de los Derechos de las Niñas y de los Niños, está la presidenta. Nos acompañan también integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas, está Eufrosina, quien forma parte de esta comisión. Y comento esto porque el tema de violencia de género, como es el caso de los matrimonios infantiles, no es un tema que solamente se pueda ver desde una sola arista. Es un tema transversal y de corte estructural en el país. El problema de los estereotipos de género que están muy arraigados en México, esta cultura patriarcal muy machista, no es sencillo que en menos de un sexenio, de 2 sexenios se logre resolver. Pero es muy importante que logremos establecer las bases a través de las redes comunitarias y sociales que, como bien menciona, son los maestros, los líderes religiosos, los líderes comunitarios, porque es desde ahí donde se empiezan a romper estos estereotipos de género. En la medida que una autoridad ejidal o un líder religioso en una comunidad indígena empieza a decir y a señalar como actos violentos un uso y costumbre como es el matrimonio infantil, en esos momentos se empiezan a romper estos estereotipos de género. Pero el reto es inmenso. Hay mucho por hacer en el país, ya lo comentaban nuestras compañeras diputadas, no solamente es un tema que se circunscriba, a un estado, sino en todo el país en general. Tenemos muchos problemas, el tema de las desapariciones en el norte del país, de niños, de niñas, en el centro del país también, y por supuesto de mujeres, el problema de feminicidio, los problemas de violencia doméstica también, que son muy grandes. Hoy lo que queremos decir es que esta es una lucha de todas, de todos los colores, de todos los partidos, y en donde seguramente vamos a dar la batalla en el tema presupuestal, en los temas transversales, porque el tema de género va a impactar muchos de los temas presupuestales de varias comisiones, y ahí estaremos dando la batalla, porque al final esto se tiene que ver reflejado en recursos, en acciones muy concretas en las comunidades y en programas que se impulsen en los 3 niveles de gobierno. Esta es la batalla que estaremos dando, con la ayuda de todos ustedes. Gracias, diputada. Últimas 2 preguntas. Blanca Santos, de Cuadratín. Preguntarles exactamente lo que decía la diputada Ana Lilia hace un momento. Desde 2019 a 2020 se han estado aprobando diferentes reformas precisamente para sancionar este tipo de matrimonios infantiles, de poder visibilizar esta situación. Sin embargo, sigue igual. ¿Qué se puede hacer
además de los recursos, si hay algún tipo de sanción o algo en contra de las autoridades que son responsables de aplicar estas leyes en estos municipios, en estos estados del país, sobre todo en el sureste donde se da toda esta situación de usos y costumbres, si hay alguna sanción, si es legalmente, penalmente se puede hacer esto a las autoridades que no apliquen la ley que ya está vigente y que ya existe. Eso por un lado. Y por otro, si tienen algún número, alguna cifra acerca de los niños, estamos hablando de niñas, pero también existen niños en esta situación de que los obliguen, me imagino que también tal vez al matrimonio o tal vez para trabajos forzados, no sé, si tienen alguna cifra acerca de niños. Gracias. Norma. No tiene el micrófono, aquí hay un alámbrico. Gracias. Sin duda es una problemática que realmente nos tiene muy, muy preocupados, pero déjenme decirles que vamos a presentar justamente una iniciativa que nos permita reformar diversos ordenamientos y proteger a las niñas víctimas de matrimonio forzado, principalmente porque nuestro marco jurídico aún está incompleto y no sanciona, que es justo lo que nos han preguntado de manera reiterada, no sanciona a quienes venden o ceden a sus hijas e hijos con estos fines. Vamos a trabajar para que no solamente se castigue, porque de pronto nos podemos convertir solamente en esto, en alguien que quiere castigar, pero lo que queremos es que se prevenga. ¿Con qué estrategias? Con todas las que ya mencionamos, con el contar con presupuestos, con hablar de la corresponsabilidad, de la educación, de la formación, de estas redes de apoyo que nos permitan, por supuesto, proteger a nuestra niñez mexicana, pero sobre todo que tengamos muy claro que dentro de la niñez hay niñas mucho más vulnerables y es aquellas a las que debemos, por supuesto, también reforzar con estas estrategias. Entonces, estaremos presentando esta iniciativa próximamente y, por supuesto, que todas y todos los que estamos hoy aquí con ustedes compartiéndoles este tema, la estaremos acompañando y respaldando porque no solamente nos preocupamos, sino también nos ocupamos. Una pregunta más de... Sobre las cifras de niños, perdón, si tienen alguna cifra de niños que ustedes. El problema es que no hay registros. Así es. Exactamente. Ahora va a entrar en la explotación infantil, ¿no? Sí. Una pregunta más del medio a tiempo con Dalila Escobar. Gracias, buenas tardes. Preguntar, ya más o menos lo abordaban, pero después de las declaraciones también del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a decir que pues a la montaña no fue eso, a pesar de que se sabe de este tema, también de decir que cuestionar sobre este asunto es una pues, especie de campaña enajenante de medios de información. Preguntarles si esta indiferencia, al menos en el discurso que se ha escuchado, afectaría de alguna manera que en los otros poderes se pudiera avanzar y también si hacen un llamado al presidente López Obrador en torno a este tema tan preocupante. Gracias. Sí, claro. Bueno, la verdad es que no solamente hacemos un llamado al presidente López Obrador, hacemos una invitación a todos los actores políticos de este país, a los actores sociales también, a los actores que juegan un papel trascendental en las comunidades. Este es un tema que no solo se puede soslayar al ambiente político, habrá que decirlo, ya lo comentaron aquí, también es un tema de corte educativo en muchos de los temas y es un tema muy arraigado en México. Incluso en la familia juega un papel fundamental en estos temas. No habrá que olvidar que de cada 8 mujeres violentadas, de cada 10 mujeres violentadas, 8 sufren violencia al interior de sus hogares. Y si nos damos cuenta, ahí tenemos un enorme reto. Por supuesto que hacemos un llamado a todos y a todas, porque en este tema todos cabemos, todos necesitamos de todos y las mujeres y las niñas nos requieren a todo el país. Muchas gracias. Agradecemos, amigos de los medios de comunicación, su acompañamiento en esta conferencia.